A Travis lo obligaron a casarse con una mujer desconocida solo para salvar las tierras de su familia, y todos lo miraban con lástima o burla. Sus propios hermanos esperaban el momento para arrebatarle todo, creyendo que ella no valía nada. Pero Emily, con manos firmes y corazón silencioso, cambió el destino de ambos. Solo escuchen cómo esta mujer despreciada salvó un rancho y terminó ganándose el amor y el respeto de todos. Cuando el banco se llevó la última hectárea del rancho Maxwell, no hubo gritos, solo una cena silenciosa, una vela encendida sobre la mesa de madera gastada y la voz ronca del padre, George Maxwell, pronunciando algo que no era una sugerencia. Vas a casarte con la hija de Robert Harrison. Travis levantó la vista lentamente, sin comprender. Su padre se mantuvo firme, como si acabara de anunciar la hora de la siembra, no el fin de su libertad. ¿Quién es ella?, preguntó sin levantar la voz. Eso no importa. Tiene tierras, ganado y está sola. Es un trato justo. Justo. Una palabra que no significaba nada aquella noche. A los 26 años, Travis era un hombre de manos curtidas, de espalda ancha y rostro tan reservado como el invierno. Siempre había cargado con la herencia de su apellido, el trabajo duro, el silencio, el deber. Nunca soñó con lujos, pero sí con elegir a su compañera algún día. Y ahora, ese derecho le había sido arrebatado con la misma frialdad con la que se marca un novillo. La noticia corrió rápido por el pueblo. En las calles polvorientas de Elkhorn Ridge, los murmullos flotaban como moscas sobre la fruta caída. ¿Travis Maxwell se casa? ¿Con la hija del viejo Harrison? ¿No es la que nadie ha visto en años? Dicen que es distinta. Llegó el día. La capilla estaba casi vacía, pero bastaron unos pocos rostros para que la vergüenza se colara como espina bajo la piel. Amigos de infancia, vecinos que habían compartido cosechas y tormentas, ahora observaban con cejas alzadas como si esperaran un espectáculo. Y lo tuvieron. Emily Harrison apareció envuelta en un vestido blanco que no lograba ocultar sus curvas ni su nerviosismo. Era evidente que había sido hecho a medida a último momento. Caminaba con paso incierto, pero sin bajar la mirada. No era una mujer altiva, pero sí valiente. En su rostro había algo que dolía mirar, la conciencia plena de que no era deseada, y aún así, estaba allí. Travis la miró apenas, no vio los ojos, no prestó atención a la expresión. Solo asintió cuando el juez preguntó si aceptaba. No hubo beso, ni manos entrelazadas. Al salir, ella intentó sonreír. Él ya había dado media vuelta. Aquella noche, Travis no entró a la casa. Eligió el granero. Extendió su manta sobre la paja y se quedó mirando el techo hasta que el sueño le venció, no por cansancio, sino por la rabia muda que le cerraba el pecho. Emily, mientras tanto, preparó la mesa, pan recién horneado, sopa de calabaza, carne cocida a fuego lento. Puso un plato para él, uno para ella, pero solo uno se usó. Al amanecer, ella recogió lo que quedaba sin decir palabra. Y así se repitió por días. Cada mañana, el aire en la casa olía a comida hecha con dedicación. Sin embargo, el ambiente era frío, como si el invierno no se hubiera ido. Travis comía en la galería, sin mirarla a los ojos. Emily servía, limpiaba y luego subía a su cuarto. No se quejaba, no preguntaba, no exigía nada. Solo existía allí, en silencio. La gente decía, pobre muchacha, ni sabe lo que le espera con él. Aunque, ¿quién la iba a querer si no es así? Y mientras el mundo opinaba desde lejos, dentro de esa casa dos desconocidos compartían el mismo techo, pero no una vida. Uno arrastraba la humillación como cadena, la otra cargaba el rechazo como sombra. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban. Eso no era un matrimonio, era un trato. Y los tratos, como todos sabían, nunca traían amor. Emily no lloraba, al menos no cuando alguien podía verla, pero su tristeza estaba allí, como una niebla suave que cubría cada gesto, cada palabra que no decía. No era una mujer que se lamentara en voz alta, prefería hablar con las cosas que no juzgaban. Cada mañana saludaba a las gallinas con voz dulce, como si fueran viejas amigas. Les preguntaba si habían dormido bien, les agradecía los huevos.
A las vacas les acariciaba el lomo al ordeñarlas, diciéndoles que eran las más bonitas del valle, aunque nadie más lo pensara. Al sauce que crecía junto al pozo, le cantaba bajito mientras colgaba la ropa mojada. A veces parecía que el árbol la escuchaba, porque sus ramas se mecían con más calma cuando ella estaba cerca. Emily encontraba compañía donde otros veían rutina. Los lunes por la tarde tomaba su canasto de mimbre y caminaba sola hasta el pueblo. No hablaba con nadie en el camino, aunque algunos hombres la miraban de reojo o las mujeres murmuraban entre dientes. Entraba en la biblioteca como quien entra en una catedral, se sentaba en la esquina del fondo y leía durante horas. Libros de medicina natural, relatos del oeste, novelas románticas que nunca terminaba. Nadie se sentaba cerca, nadie la saludaba, pero Emily no parecía dolida por eso, parecía acostumbrada. Mientras tanto, Travis trabajaba en el campo, intentando ignorar el torbellino que había traído consigo el matrimonio. No era cruel con Emily, pero tampoco amable. Le hablaba solo lo necesario, con frases cortas y miradas esquivas. Evitaba pensar en ella más de lo que debía. Hasta que un día, en la tienda del pueblo, escuchó una voz detrás de él. ¿Y cómo se siente dormir con esa vaca?, murmuró uno de sus antiguos compañeros de infancia con media sonrisa torcida. El comentario no fue fuerte, no hacía falta. Bastó para que el aire se volviera más denso, para que el silencio se hiciera incómodo. Travis no respondió, solo bajó la vista, pero su mandíbula se tensó, y por primera vez en semanas la vergüenza no era por tenerla a ella, sino por haber permitido que se hablara así de su esposa. Aquella noche regresó más tarde de lo habitual. Estaba cansado, empapado de polvo y con una molestia invisible en el pecho. Dejó el caballo en el corral y caminó hacia el granero. Allí se detuvo. Adentro se escuchaba risa. No era la suya, era la de Emily. Una risa limpia, despreocupada, como si por un instante el mundo no le doliera. Travis asomó sin hacer ruido. Entre la luz tenue de una lámpara colgada, vio a Emily arrodillada sobre un costal de harina, con las manos llenas de masa y el rostro manchado de harina. Emily tenía las mejillas encendidas, el cabello suelto y una expresión que Travis no le había visto nunca: alegría pura, sin miedo, sin dudas. En ese momento, mientras la observaba sin que ella lo notara, ocurrió algo que no supo nombrar. Por primera vez, no la vio fea. No pensó en su cuerpo, ni en el vestido de boda, ni en lo que decían los demás. Solo vio a una mujer que sabía reír, que sabía hacer reír, y que tal vez había más en ella de lo que su mirada había querido ver hasta entonces. Travis se quedó allí unos segundos más, en silencio, y luego volvió sobre sus pasos. Aquella noche no durmió en el granero, pero tampoco entró en la casa. Algo se había movido dentro de él, muy poco, muy lento, pero ya no era lo mismo. La primavera trajo algo más que flores. Llegó con nubes pesadas y un cielo que no daba tregua. Durante días, la lluvia golpeó los tejados como si quisiera desarmar el mundo. El campo, saturado, se volvió una trampa de barro. Los caminos se hundían, los árboles crujían y el río, normalmente manso, rugía como una fiera liberada. La noche en que todo cambió, el agua ya había sobrepasado la linde del bosque. El puente que conectaba la parte alta del rancho con la zona de pasto temblaba con cada corriente. A las 3 de la madrugada, alguien golpeó la puerta principal con desesperación. «Travis, las vacas están atrapadas, el barranco se está hundiendo». Travis no lo pensó 2 veces. Se calzó las botas, tomó su lámpara de aceite y salió corriendo. La lluvia le azotaba el rostro, pero no se detuvo. Sabía que si no actuaba, perderían la mitad del hato, y con ello el sustento del año entero. Pero entonces, al cruzar el umbral, una figura surgió desde la sombra del corredor. Emily. Llevaba una soga enrollada al hombro y el cabello trenzado, firme como una columna. Sus ojos brillaban con determinación. «Yo voy contigo», dijo sin alzar la voz. «No es tu lugar», respondió él por inercia. Ella sostuvo la mirada. «Esa tierra es mía también». No discutieron,
No hizo falta. Travis asintió apenas, y juntos se lanzaron a la noche. La oscuridad era espesa. El barro les llegaba hasta las rodillas. Emily tropezó una vez, pero se levantó sin ayuda. Cruzaron los campos entre relámpagos, guiándose por el sonido del ganado y el brillo intermitente de la linterna. Cuando llegaron al barranco, la escena era desoladora. Vacas asustadas, algunas al borde del derrumbe, otras atrapadas entre ramas y piedras. Travis comenzó a organizar la salida, pero fue Emily quien se metió primera entre el barro y los animales. Amarró sogas, habló en voz baja para calmarlas, guió con una serenidad que contrastaba con la furia del clima. Los hombres del pueblo llegaron después, alertados por el ruido y los gritos, y se detuvieron en seco. Allí estaba ella, cubierta de lodo hasta la cintura, con los brazos tensos y el rostro empapado, guiando a una vaca enorme por una pendiente peligrosa, como si lo hiciera cada día de su vida. Travis a su lado no mandaba, seguía sus instrucciones. «Por aquí, sujetad la cuerda», gritó Emily mientras ataba el último animal. Con la primera luz del amanecer, ya casi todo el hato había sido salvado. Algunos vecinos comenzaron a ayudar en silencio. Nadie dijo una palabra sobre su aspecto, nadie se rió, nadie se atrevió. Porque esa mañana, la mujer que todos habían despreciado mostró una fortaleza que pocos poseían. No con gritos ni con demostraciones forzadas, sino con hechos, con coraje, con presencia. Travis la miró mientras ella se sentaba un momento, agotada pero firme, y algo dentro de él, algo que llevaba semanas en tensión, cedió. Por primera vez, él no vio a la esposa impuesta. Vio a la mujer que tenía al lado, la que no pidió permiso para ser valiente, la que había caminado junto a él por el lodo sin esperar reconocimiento. Esa mañana, el pueblo despertó distinto. Y aunque nadie lo dijera abiertamente, una verdad quedó grabada en la tierra mojada y en la mirada de todos. Emily Harrison no era una carga. Era el pilar que muchos no supieron ver, hasta que fue imposible ignorarla. Después de aquella noche en el barranco, algo invisible, pero muy real, comenzó a cambiar entre ellos. No fue un giro repentino, ni una conversación milagrosa. Fue una suma de silencios distintos, de miradas sostenidas un segundo más de lo habitual, de palabras que antes no existían y ahora brotaban sin miedo. Travis dejó de dormir en el granero. La primera noche fue incómoda. Él se acostó del lado derecho de la cama sin decir una palabra, como si solo necesitaba descansar. Emily apagó la lámpara y no preguntó nada. Pero en la oscuridad, ambos respiraron distinto. Al día siguiente, Travis se sentó en la cocina mientras ella preparaba el desayuno. La observó amasar el pan con movimientos firmes, seguros, como si sus manos hablaran un idioma propio. ¿Siempre supiste hacer eso?, preguntó. Emily lo miró sorprendida. Lo aprendí sola, cuando nadie me hablaba. Desde entonces, las preguntas continuaron. Travis le pedía consejos para tratar heridas en los caballos. Le pedía que le explicara las fases de la luna o el nombre de una planta que olía a menta. Descubrió que Emily tenía una mente llena de saberes, que no presumía nada, pero sabía mucho, más que él, más que su propia madre incluso. Y para su sorpresa, también sabía hacerlo reír. No con chistes forzados, sino con ocurrencias espontáneas, con observaciones agudas sobre los vecinos o con anécdotas de su niñez. Su risa era grave y dulce, y cada vez que escapaba de sus labios, a Travis se le aflojaban los hombros sin querer. Una tarde, sentados bajo el porche mientras la lluvia repicaba en el techo, Emily cerró el libro que estaba leyendo en voz alta y se quedó callada unos segundos. Luego giró hacia él y preguntó: «¿Me odiaste cuando me viste por primera vez?». Travis no respondió de inmediato. Miró al frente, al horizonte gris, pensativo. Sus dedos jugaban con una astilla de madera. Cuando finalmente habló, lo hizo con voz baja, como si se confesara ante sí mismo. «Me odié a mí mismo, por no ver lo que valías». Emily no dijo nada. Solo asintió, con los ojos húmedos y una pequeña sonrisa que no pedía permiso para existir. A partir de ese día, algo floreció en ella.
Volvió a coser vestidos con telas de colores vivos, volvió a trenzar flores silvestres en el jardín, como hacía de niña. Caminaba con otro ritmo, uno ligero, casi alegre. Ya no se ocultaba, ya no evitaba los espejos. Y Travis no se alejaba. Empezó a caminar junto a ella cuando iban al pueblo, al principio en silencio, como dos socios que compartían una tarea, luego como dos personas que comenzaban a reconocerse. Una vez, mientras ella elegía hilos en la mercería, un hombre al pasar murmuró con sarcasmo lo que ya no sorprendía. ¡Qué desperdicio de tela! Travis lo escuchó, dio un tazo, pero no gritó, no golpeó, no discutió. Solo hizo algo mucho más poderoso. Tomó la mano de Emily frente a todos, la entrelazó con la suya y la sostuvo firme. Los que estaban cerca callaron. Emily lo miró de reojo, con los labios entreabiertos y el corazón desbocado. Él no soltó. Siguieron caminando por la calle como si nada hubiera ocurrido. Pero para Emily, para Travis y para todos los que los miraban, algo sí había ocurrido. Y ya no había vuelta atrás. Pasaron los meses como pasan las estaciones en el campo, lentos, silenciosos, dejando huellas apenas perceptibles pero profundas. La tierra verdeaba tras las lluvias, las vallas reparadas por Travis ya no se inclinaban, y Emily caminaba por el rancho como quien pertenece a él desde siempre. No hacía falta decirlo, se notaba en cada rincón. Pero la calma se rompió una mañana de otoño, cuando tres figuras a caballo llegaron por el camino principal. Eran los hermanos de Travis, no se veían desde el entierro de su padre. Bajaron sin saludar, llevaban carpetas, sellos y esa expresión calculadora que suele tener la familia cuando habla de herencias. «Vinimos a hablar con vos, Travis», dijo el mayor, Ben. «Lo que se hizo fue un trato. Este matrimonio fue un arreglo para evitar la bancarrota. Pero ya no hace falta sostenerlo. La tierra», añadió el menor, «pertenece a los Maxwell. Legalmente aún podemos reclamarla». Travis los escuchó en silencio, de pie en la galería. Detrás de él, Emily amasaba pan en la cocina. La ventana estaba entreabierta, y aunque no hablaba, oía cada palabra. Ben se adelantó. «Nadie los culpa, hermano. Todos entendemos lo que fue, pero lo justo es que el rancho vuelva a la sangre». Travis los miró fijamente. Sus ojos ya no eran los del hijo obediente que alguna vez durmió en el granero por vergüenza. Ahora miraba como un hombre que sabía lo que tenía, y a quién lo debía. «Si quieren esta tierra», dijo con voz firme, «tendrán que quitársela a ella y a mí». Los tres se miraron, incómodos. Nadie esperaba esa respuesta. «No era amor, Travis», dijo el de en medio, más bajo. «Fue necesidad». Travis dio un paso al frente. Y en la necesidad conocí a la única persona que se quedó cuando todos ustedes se fueron. Desde la cocina, Emily dejó caer el paño con el que cubría la masa, se llevó la mano a la boca, sus ojos, abiertos de par en par, brillaban con una emoción contenida. Lloró, pero esta vez no fue por dolor ni por soledad. Fue por algo que llevaba esperando toda su vida y que hasta ese momento jamás creyó escuchar. Alguien hablaba por ella, alguien la defendía. Los hermanos se marcharon, sin tierras, sin palabras. Y el rancho Maxwell quedó más entero que nunca. Hoy, si uno pasa por ese mismo camino y observa a lo lejos la sombra del viejo roble, verá una escena que parece salida de otro tiempo. Una mujer grande, vestida con un delantal florido, sentada en una silla de madera con un libro entre las manos. A veces ríe en silencio, a veces cierra los ojos y escucha el viento. A su lado, un hombre alto repara una rueda, corta leña o simplemente se sienta con ella, sin decir nada, porque ya no necesitan palabras para saberse cerca. Y cuando alguien nuevo pasa y pregunta, ¿quién es ella?, los niños del pueblo responden sin titubear. Es la señora del rancho,
la esposa de Travis, la que salvó todo. Porque el amor verdadero no siempre llega vestido de promesas o de belleza perfecta. A veces se construye sobre heridas, silencios y lodo. A veces llega cuando ya no se espera nada y lo cambia todo.